buenos días, amigos. Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de su programa Notimás.net, algo más que noticias. Regresamos del fin de semana, donde la agenda política Bejarán, José Bejarán, muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero Pimentel. Ajá, la agenda política de este fin de semana estuvo bastante movida. Hasta con sillas amarradas y todo. Los partidos políticos hicieron importantes reuniones con miras a ir preparando todo su andamiaje para participar en las elecciones del 2016. Faltan todavía más de 2 años para esas elecciones, pero ya comienzan los aprestos internos para ir preparando el cuadro, ¿verdad?, de cada organización con miras a esos comicios. El Partido Reformista Social Cristiano realizó una importante asamblea para modificar sus estatutos, y a pesar de que habían fuertes augurios de desórdenes, de enfrentamiento, de las tendencias que se disputan la hegemonía de esa organización, sin embargo, todo discurrió de manera pacífica, armoniosa, de manera normal, aunque como tú señalas, se tomaron las previsiones de amarrar las sillas. Eso es una novedad bastante curiosa. Eso nada más se ve en la República Dominicana. Sí, porque después de los sillazos que se habían escenificado en el PRI, fue la última. Y en el PRD primero. El Revolucionario Dominicano. Entonces los reformistas, como muy acuciosos, entonces decidieron amarrar la silla, pero no fue necesario finalmente, porque se llegaron a acuerdos, los grupos llegaron a acuerdos, y entonces la posición que sostenía que eran 2.155 delegados y no 1.300, como alegaba la dirección del partido, salió gananciosa. El gran ganador en esa asamblea es, sin lugar a dudas, Amable Ariti Castro, y el grupo que lo acompañaba, también el ingeniero Antún Valle, que era de lo que propugnaba por la participación de mayor número de delegados, Ramón Regelo y Genao. Yo creo que no solamente ellos, Rodríguez Pimentel, salieron gananciosos, salió ganancioso el partido, las bases y los cuadros que tienen que representar en su gran mayoría a una entidad política que tiene que tener voz y voto en cada uno de estos eventos. Así es, el Partido Reformista, que había venido muy débil en los últimos años, y de disgregación en disgregación, división y esas cosas, ahora coge un airecito con la realización armoniosa de esta asamblea. En esa asamblea, en la modificación estatutaria, se decidió ampliar la comisión presidencial permanente, que hasta ahora tenía 11 miembros, y la elevaron a 50 miembros, que es la misma cantidad que tenía ese organismo cuando murió el doctor Balaguer. Él lo dejó en 50 miembros, pero posteriormente fueron modificados los estatutos y se redujo a 11. De verdad que esto amplía el abanico de dirección de ese partido y contribuye a mayor participación de dirigentes del interior del país, de otros que han estado un poco rezagados en la organización, ahora pueden formar parte de ese organismo. La comisión política, asimismo, que estaba integrada por 150 miembros, fue elevada a 200 miembros, 50 miembros más, igual que la comisión ejecutiva, que eran 350, también fue elevada a 400, de manera que ahora hay cargos para todo el mundo en el Partido Reformista, como señaló un periódico esta mañana. Sí, lo que pasa es que hay cargos para todo el mundo, pero vamos a ver si logran ir solos a unas elecciones generales o siguen aliados a un determinado partido político, porque ahí sí no hay cargo para mucha gente. Ese es el gran reto ahora que tiene el Partido Reformista, de poder estructurar una fuerza interna, de suerte que le permita concurrir, no solo, porque hablar de solo ya es una... O sea, en las elecciones el que va solo pierde, sino que pueda concurrir con sus propias fuerzas y aglutinar a su alrededor, ¿verdad?, alianzas con otras fuerzas políticas minoritarias, de manera que pueda representar una acción de poder. Ese es el gran reto ahora de los reformistas, es decir, dejar esa secuela, ese camino, esa estela de ser sostén de otra fuerza política. Ser cola, es mejor ser, como se dice, cabeza de ratón y no cola de león.
No, y también que el reformismo ya tiene que ejercer su condición de partido mayoritario, porque está recibiendo unos recursos de la Junta Central Electoral como partido mayoritario. Entonces, un partido mayoritario tiene que concurrir a las elecciones con sus propias fuerzas. Tiene que hacerlo obligatoriamente para justificar el que verdaderamente es un partido mayoritario. Ahora, eso no significa que porque vaya solo el Partido Reformista de una vez se va a convertir en opción de poder. No necesariamente tiene que ser así. Tiene que ir haciendo un trillo, haciendo una carrera hacia el poder nuevamente, que le puede representar una, dos o tres elecciones, lo que sea. Pero ponerse en ese camino es lo importante. Porque un partido que todas las elecciones va adherido a otra fuerza política nunca crece. Ahora que son las elecciones juntas, las congresuales, las municipales y las presidenciales, los partidos van a tener candidatos en todas las comunidades. Entonces, si un partido lleva senador, diputados, síndicos y regidores en cada municipio del país, tiene la oportunidad de juntar todos esos votos y acumular un caudal importante que le permita jugar un papel estelar en las elecciones. Pero es lo que tú dices, o sea, ese milagro no se va a dar de la noche a la mañana, eso ya hubo un retraso inclusive yendo aliado a elecciones pasadas, ahora hay que trillar el camino solo, de frente, y eso conlleva tiempo y mucho trabajo. Sí, pero tiene que hacerlo, el Partido Reformista tiene que hacerlo, tiene que volver a ser una fuerza mayoritaria. El Partido Reformista es un partido grande que está arraigado en el sentimiento de muchos dominicanos. Hay una obra gigantesca del presidente Balaguer que está ahí a la vista de todos, una obra física, jurídica, social, que admira mucha gente. Usted va a cualquier comunidad y usted se encuentra que la agricultura depende de las obras de infraestructura que hizo el doctor Balaguer y de la repartición de la reforma agraria. Usted se encuentra que el sistema sanitario de salud, la clínica o el hospital, lo que sea, lo hizo el presidente Balaguer, las escuelas, los caminos vecinales, las carreteras. La mayoría de los multifamiliares que se fabricaron. Y las viviendas también. De manera que es un partido que tiene muchas cosas que exhibir, lo que necesita ahora es una coherencia, unirse en torno a un objetivo que es retomar el poder, devolver a esa organización la vocación de poder que siempre le infringió el doctor Balaguer, que últimamente se ha perdido, y yo creo que sí, que puede lograr su objetivo. Yo pienso que sí, Jara. Claro, todos los partidos, inclusive las personas, pueden lograr sus objetivos, pero hay que unirse, o sea, hay que dejar de usted alar para allá y yo alar para acá, ese afán de que yo soy el jefe, de que yo merezco más, porque tengo X cantidad de tiempo en una organización. Los tiempos cambian. Uno puede tener mucho tiempo en una organización, pero llega un momento que muchachos jóvenes que se han ido preparando, que tienen una visión diferente de lo que es la actualidad, pues no pasan por el lado. Ahí hay diferentes casos, nosotros que tenemos hijos, vemos cómo ellos se van preparando y al final, en este momento, te pone al lado de ellos y te das cuenta de que ya hay un abismo. Así es. Otras cosas, otras reformas que fueron introducidas en los estatutos del Partido Reformista y que esto lo coloca a tono con la modernidad, es destinar el 33% de los cargos en todos los órdenes a los sectores femenino y juvenil, así como el 8% también de esos cargos para los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior, de manera que ahora las filiales tendrán una razón de ser, van a votar allá para elegir las autoridades del Partido Reformista y van a ocupar un 8% de las posiciones, que esto ya es una conquista muy importante. Otra fuerza, pues en otro orden, Bejarán, que tuvo movida el fin de semana fue el Partido Revolucionario Dominicano. En sus dos vertientes, o sea, la de Hipólito Mejía y la de el presidente del PRD en funciones, Hipólito Mejía Miguel Vargas. Y Rafael Abinader, con su gente, estuvieron aquí en una asamblea, en un hotel, o en el Club Los Prados, creo que fue, el Club Los Prados, donde con su gente, ¿verdad?, decidieron echar la batalla al interno del PRD en la convención que se avecina, que
probablemente sea en febrero, el 23 de febrero. Uno nunca sabe nada porque la han propuesto ya unas cuantas veces. Así es. Y una cosa importante que también se dio en esa reunión fue que el expresidente Hipólito Mejía anunció la conformación de un frente opositor en contra del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 2016. Esto ya se había anunciado, lo había anunciado Atoy de Cans, ahora lo confirma el expresidente Hipólito Mejía. Parece que el PRD, o por lo menos esa tendencia se está preparando para, junto con otras fuerzas políticas, minoritarios, la sociedad civil, algunos gremios que ya han manifestado esa intención, y sectores de izquierda, hacer un frente opositor con el objetivo de desplazar del poder al Partido de la Liberación Dominicana. Eso está muy bien. Lo único es que debe de resolver su problema interno el Partido Revolucionario Dominicano, ese problema entre las tendencias de Hipólito y Miguel Vargas ha decepcionado a una inmensa mayoría de PRDistas hasta el extremo de que ya no confían en esa organización. Tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde nos llama? Sí, aló, buenas tardes. A su orden. Saludos para el señor Héctor Rodríguez Pimentel y quien le acompaña. Gracias. En su tan prestigioso programa, orgulloso de oírle en la tarde. Muchas gracias. Un toque de queda a nivel nacional. Ese tema que ustedes están tocando sobre esa coalición que se va a formar en contra del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que ya no tiene razón de ser, porque recuérdese que ese sector estuvo una vez con el PRD y así no pudo ser triunfo ante Balaguer. Así que tendrían que cuadrar mejor, buscar otra fuerza, otra opción, porque lamentablemente esa opción se perdió. Todos esos aliados están con el PLD, es la unión del progreso. Así que se lo dejo de tarea, colega. Bueno, muchísimas gracias. por otra parte, Bejarán, también la otra tendencia dentro del Partido Revolucionario Dominicano, encabezada por Miguel Vargas Maldonado, se estuvo moviendo en la ciudad de Miami. Allá Vargas Maldonado anunció que en la convención, anunció los preparativos para la convención del 23 de febrero, que creo que la están organizando para que inicie en esa fecha, no para que se realice de una vez en esa fecha, y que eso permitirá al PRD prepararse para llegar al poder, a decir del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Bueno, es que uno ni cree en eso ya, porque no hay forma de que uno vea algo positivo en el ambiente que diga, bueno, esta gente se van a reconciliar. Buenas tardes, tenemos una llamada. ¿Quién nos llama y de dónde? Sí. Adelante. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Sí, mi nombre es Hilda. Adelante. Yo estoy en Jersey. Sí, yo estaba viendo lo que él estaba diciendo que los partidos, si los partidos no le dan paso a la juventud que está preparada, a la juventud que va de la mano con los nuevos tiempos, los partidos se van a quedar atrás. Todo el partido tiene que darle paso a esos jóvenes que están con la tecnología, que están preparados. Ahora usted ha dado el clavo. Me gustó mucho eso que usted dijo. Usted, mire, la verdad es que van a quedar los partidos atrás, los gobiernos son electrónicos, ya no hay que estar siendo tan globos, tan... Bueno, no se está... Eso no es, eso no es en 1800, no es... Perfecto. No se escuchó muy bien. Ella lo que está es de acuerdo con la renovación de renovación de los partidos, y claro, dirigentes. claro. Tenemos más llamadas. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama y quién nos habla, por favor? Buenas tardes, San Cristóbal, señor. Adelante, ¿cuál es su nombre? Sí, hubo un periodista que planteó como que abrieran la frontera. Yo no quisiera pensar que en ningún momento estaba esa frontera, porque ahí se nos complica la vida en este país. Bueno. Yo no quisiera que eso cogiera fuerza, esa propuesta. Ok. Bien. Bueno, abrir la frontera, ¿cuál? Porque la frontera de aquí están abiertas de par en par. Por ahí entra todo el que quiere. Son 350 kilómetros. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Vamos a hacer la pausa correspondiente a esta hora. Bien, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Tenemos una llamada. Buenas tardes. Rodríguez, antes del presidente Chávez, el presidente que Chávez sucedió en Venezuela, no me acuerdo bien el nombre, pero era uno de los grandes líderes de Venezuela que había sido presidente varias veces por el partido Copey. Entonces los copeyanos, ¿cómo es el nombre de él? ¿Tú te refieres del partido Copey? Sí, el que Rafael Caldera. Rafael Caldera. Fíjate qué pasó en Venezuela con Rafael Caldera. Los copeyanos lo dejaron fuera del partido. Así es, y ganó unas elecciones solo. Sin partido. Sin partido. Los copeyanos lo votaron de ese partido.
y con partidito de izquierda y movimiento de la sociedad venezolana, Caldera fue a elecciones y ganó las elecciones, en unas elecciones donde el partido COPEI y los ADECO quedaron prácticamente desarticulados en esas elecciones. Yo no quiero decir que puede pasar lo mismo, pero si aquí se produce una situación que no se descarta, porque fíjate una cosa, Héctor, ¿tú crees que Venezuela, con la crisis que tiene, es sostenible, Petrocaribe? ¿Tú crees que Maduro puede mantener durante ese tiempo, seguir regalando petróleo con un país en crisis? O sea, a este país le puede venir una situación tal que la sociedad dominicana no tenga para dónde coger. Y si no hay para dónde coger, el único referente que podrá tener sería Hipólito Mejía. Porque Miguel Vargas, que se olvide de eso. Oye, Miguel Vargas no tiene la mínima posibilidad de convertirse en una opción de poder. No hay posibilidad. Entonces, cuando negarle eso, no quiere decir que eso se vaya a dar, pero también podría darse el caso que se ve una situación difícil en el país y la única referencia que tenga el país sea Hipólito. Y puede ser que se forme un gran frente, porque aquí hay mucho movimiento de la sociedad civil que no están insertados en las elecciones, que no han participado en las elecciones, pero que están ahí. Bueno, ahí está su tesis. Vamos a la pausa, Bejarán. Y entonces Perfecto. continuamos con este tema en el siguiente segmento. Cómo no, ya volvemos. Bien, continuamos. Entonces, la agenda política del fin de semana, también el Partido de la Liberación Dominicana realizó en toda la geografía nacional una depuración de los candidatos que están optando para ser parte del comité central de ese partido. Los comités intermedios se reunieron en todo el país y preseleccionaron esos candidatos que serán entonces elegidos el próximo 12 de enero. Es decir, ya los tres partidos en enero o a principios del año que viene, tienen actividades importantes. El Partido Reformista fijó su asamblea electiva de la dirección para el 26 de enero. El Partido de la Liberación Dominicana la tiene el 12 de enero, la elección de sus miembros al Comité Central y al Comité Político. Y el PRD, por su parte, comienza su convención, de acuerdo a lo que ha anunciado Miguel Vargas Maldonado, el 23 de febrero. De manera que va a comenzar el año que viene caliente en cuanto a activismo político se refiere. Así es, lo importante es que se están organizando, el reformista está claro, el PLD está claro, el único nubarrón que hay es en el cielo blanco, donde hay que ver si es verdad que se va a efectuar esa convención. Ya en semanas atrás, Miguel Vargas Maldonado dijo que no había tiempo de celebrarla en febrero, por falta de recursos económicos, pero le sacaron en cara que había comprado una gran cantidad de camionetas y motores para pero ya ponerlos. en el día de ayer él anunció que inicia el 23, lo anunció desde Miami. El 23 de febrero inicia la convención del PRD. Eso es importante, eso es un anuncio importante. Ahora, los tres partidos políticos tienen problemas. Yo diría que hay una especie de crisis partidaria en la República Dominicana. ¿Por qué? Eso te lo indica claramente el activismo en que se mantiene el Tribunal Superior Electoral. Todos los conflictos van a parar al Tribunal Superior Electoral y se ha convertido ese tribunal en el referee del activismo político interno. La ley de partidos que viene a regular la vida interna de las organizaciones está durmiendo el sueño eterno en las gavetas del Congreso Nacional. Se prefirió apoyar la ley del voto preferencial antes que entrar en la ley de partidos políticos que trata todo el sistema integral electoral, incluyendo esa parte del voto preferencial, pero también la parte de la realización simultánea de las asambleas electivas a los cargos congresuales y municipales y también a los cargos internos de las organizaciones, así como también las finanzas en las campañas electorales. Se prefirió dejarlo de un lado y solamente aprobar Entonces los partidos tienen problemas. Hay un televidente que planteó
esa situación que se dio en Venezuela, pero que también se ha dado en otros países, que es la quiebra de los partidos tradicionales. Se dio en el Perú, se dio en Venezuela, él mencionó el caso de Caldera. ¿No? Y hay un ejemplo claro ahora en El Salvador que está aspirando el expresidente Saca y tiene un 17% en las encuestas. Así es, y ahora subiendo. En Honduras, la esposa de Zelaya, Xiomara, que casi gana las elecciones, o llegó muy cerca, ¿verdad? Aunque no la ganó, pero ella no fue por un partido tradicional, ella fue por un grupo que se armó para esas elecciones. Emergió ese grupo después del derrocamiento de su esposo Zelaya. Pues sí, en Venezuela comenzó ese problema hace ya más de 20 años. La quiebra de los partidos políticos comenzó con eso, con el problema de Caldera en el partido COPEI. Eduardo Fernández, que era un desafiante de la nueva generación de Caldera, que era de Viejo Roble, propició la salida de Caldera del COPEI. Entonces se fue como candidato presidencial por un grupo de fuerzas no tradicionales y ganó las elecciones. Entonces en el gobierno de él comenzaron a requebrajarse más las fuerzas políticas a tal punto de que en Venezuela hoy, tanto el COPEI como el ADECO, que eran los dos partidos que polarizaban las elecciones, prácticamente no existen. Y surgió el chavismo, que a propósito ayer tuvo una victoria resonante en elecciones municipales. Entonces han surgido otros partidos, que ahora está otro partido no tradicional, un grupo de fuerzas que encabeza Capriles y que se han enfrentado en varias ocasiones. De manera que aquí, que siempre se dan los cambios políticos de manera rezagada con relación a toda Latinoamérica, hay posibilidad de que en estas elecciones haya también un requebrajamiento de las fuerzas políticas tradicionales si no se aprueba lo más pronto que se pueda esa ley de partidos políticos. Es que la gente se está cansando, señores. La gente se está cansando de los mismos nombres. O sea, los partidos políticos están que tienen un line-up de 2 personas. O sea, si perdieron en estas elecciones, para la próxima va el otro. Y si pierden el otro, viene el otro. O sea, como que no hay gente que pueda aspirar al cargo de presidente de la República, solamente 1 o 2. Estamos en los tiempos, o era Balaguer o era el profesor Juan Bosch. Y eso se debe, Bejarán, a que no hay movilidad interna en los partidos, no hay rotación de dirigencia, porque no se están haciendo las convenciones de manera democrática. Entonces la dirección de los partidos se quedan enquistadas ahí por todos los años del mundo y la generación de relevo que tiene que sustituirle no se crea, porque no se le da oportunidad a los jóvenes. No se le da oportunidad a los jóvenes porque no se hacen primarias internas democráticas. Entonces todo lo que se quiere hacer es amarrado para yo quedarme siempre en las posiciones y eso está convirtiendo a los partidos políticos en entes estáticos, odiosos. Y le va haciendo daño, La gente no quiere entrar a los partidos, ¿por qué? Porque no tiene. Usted tiene, por ejemplo, ahí el PLD, tiene el comité político dirigiendo ese partido más de 20 años. El Partido Reformista está secuestrado hace qué sé yo cuántos años. El Todavía PRD se están haciendo convenciones tiene por lo delegados. mismo viejo. El PRD tiene el mismo problema. Entonces la ley de partido que viene a establecer, porque la importancia de la ley de partido, ¿tú sabes cuál es? Que establece que cada partido tiene que hacer su convención interna el mismo día, todos los partidos, a la misma hora, a la misma fecha y a la misma hora. De suerte que no puede haber trasvase de un partido a otro, sino que tiene que ser con su propia militancia y con padrones preestablecidos. Entonces ahí va a primar la democracia. El que no tenga trabajo en las bases de cada partido no va a poder retener la posición. Entonces eso produce la rotación necesaria, los partidos se van renovando cada vez y la gente adquiere el entusiasmo de participar en los partidos políticos. Sí, pero hay eventos en que se coarta el ascenso de los jóvenes. Vimos ahí la actividad en semanas pasadas del Partido de la Liberación Dominicana, donde los nuevos integrantes de la organización para poder optar por llegar al Comité Central deben de tener 10 años Imagínese usted, de militancia en el partido. Usted tiene que ponerse viejo para poder optar a dirigir ese partido. Es decir, porque usted ingresa, vamos a suponer que usted ingrese a los 18 años, entonces usted tiene que esperar hasta los 28 años para usted ser algo en esa organización. O sea, los partidos se están cerrando cada vez más y al estarse cerrando, entonces pierden credibilidad, pierden prestigio ante la población y eso es lo que produce que se requebraje el sistema de partidos políticos. Si se rompe el sistema de partidos políticos, sufre la democracia, claro, porque los partidos son el sostén de la democracia. En los partidos es donde se hace la preselección, ¿verdad?,
Por eso es importante que se haga democráticamente de los líderes que posteriormente van a dirigir la nación, los que van a ir al Congreso, los que van a ir al Poder Ejecutivo, los que van a ir a los ayuntamientos. Entonces, si usted no prepara a los líderes en esos partidos y siempre tiene la misma gente, ¿qué va a pasar? Que los que van entonces a los cargos electivos de la nación no van con ningún entrenamiento democrático y entonces van a levantar la mano a esos estamentos, a hacer lo que una cúpula le diga que haga. Sí, entonces pues. la democracia de esa manera va anquilosando, va perdiendo fuerza y lo que viene después es el caos. Así es, pero lo que viene después, aquí no va a ser el caos, van a ser los deportes con Melvin José Bejarán. Así es que mantenga la sintonía, que ya volvemos. Cargos para todo el mundo, pero vamos a ver si logran ir solos a unas elecciones generales o siguen aliados a un determinado partido político, porque ahí sí no hay cargo para mucha gente. Ese es el gran reto ahora que tiene el Partido Reformista, de poder estructurar una fuerza interna de suerte que le permita concurrir, no solo, porque hablar de solo ya es una... O sea, en las elecciones el que va solo pierde, sino que pueda concurrir con sus propias fuerzas y aglutinar a su alrededor, ¿verdad?, alianzas con otras fuerzas políticas minoritarias, de manera que pueda representar una acción de poder. Ese es el gran reto ahora de los reformistas, es decir, dejar esa secuela, ese camino, esa estela de ser sostén de otra fuerza política. Ser cola, es mejor ser, ¿cómo se dice?, cabeza de ratón y no... Modificación estatutaria, se decidió ampliar la comisión presidencial permanente, que hasta ahora tenía 11 miembros y la elevaron a 50 miembros, que es la misma cantidad que tenía ese organismo cuando murió el doctor Balaguer. Él lo dejó en 50 miembros, pero posteriormente fueron modificados los estatutos y se redujo a 11. De verdad que esto amplía el abanico de dirección de ese partido y contribuye a mayor participación de dirigentes del interior del país, de otros que han estado un poco rezagados en la organización, ahora pueden formar parte de ese organismo. La comisión política, asimismo, que estaba integrada por 150 miembros, fue elevada a 200 miembros, 50 miembros más, igual que la comisión ejecutiva, que eran 350, también fue elevada a 400, de manera que ahora hay cargos para todo el mundo en el Partido Reformista, como señaló un periódico esta mañana. Sí, lo que pasa es que hay cargos. Muy buenos días, amigos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de su programa notimás.net, algo más que noticias. Regresamos del fin de semana, donde la agenda política José Bejarán, muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero Pimentel. Ajá, la agenda política de este fin de semana estuvo bastante movida. Hasta con sillas amarradas y todo. Los partidos políticos hicieron importantes reuniones con miras a ir preparando todo su andamiaje para participar en las elecciones del 2016. Faltan todavía más de 2 años para esas elecciones, pero ya comienzan los aprestos internos para ir preparando el cuadro, ¿verdad?, de cada organización con miras a esos comicios. El Partido Reformista Social Cristiano realizó una importante asamblea para modificar sus estatutos, y a pesar de que habían fuertes augurios de desórdenes, de enfrentamiento, de la tendencia que se disputan la hegemonía de esa organización, sin embargo, todo discurrió de manera pacífica, armoniosa, de manera normal, aunque como tú señalas, se tomaron las previsiones de amarrar la silla. Eso es una novedad bastante curiosa. Eso nada más se ve en la República Dominicana. Sí, porque después de los sillazos que se habían escenificado en el PRI, fue la última. Y en el PRD primero. El Revolucionario Dominicano. Entonces los reformistas, como muy acuciosos, entonces decidieron amarrar la silla, pero no fue necesario. Finalmente,
porque se llegaron a acuerdos, los grupos llegaron a acuerdos y entonces la posición que sostenía que eran 2.155 delegados y no 1.300, como alegaba la dirección del partido, salió gananciosa. El gran ganador en esa asamblea es, sin lugar a dudas, Amable Ariti Castro, y el grupo que lo acompañaba, también el ingeniero Antún Valle, que era de lo que propugnaba por la participación de mayor número de delegados, Ramón Rejelo y Genao. Yo creo que no solamente ellos, Rodríguez Pimentel, salieron gananciosos, salió ganancioso el partido, las bases y los cuadros que tienen que representar en su gran mayoría a una entidad política que tiene que tener voz y voto en cada uno de estos eventos. Así es, el Partido Reformista, que había venido muy débil en los últimos años, y de disgregación en disgregación, divisiones, esas cosas, ahora coge un airecito con la realización armoniosa de esta asamblea. En esa asamblea, en la